Vamos a continuar en esta mañana con el servicio, y en especial, hermanos, el estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a iniciar el estudio del capítulo número 11 de lo que es, hermanos, la parte del estudio del libro del profeta Oseas, el capítulo número 11, hermanos. De una manera introductiva, ahí tenemos, hermanos, en cierta forma, un poquito acerca, hermanos, de lo que en esta mañana vamos a ver. Tenemos por aquí, hermanos, el título general. Título general, por ahí la tenemos de todo el capítulo 11, hermanos. Son pocos versículos. Aquí está de manera particular. Tenemos, hermanos, la renuncia tierna de Dios. ¿Hacia qué, hermanos? ¿Hacia qué tenemos la renuncia tierna de parte de Dios? Bueno, tenemos una renuncia tierna de parte de nuestro Dios hacia el pueblo de Israel, hermanos. ¿Por qué? Porque en este capítulo 11 vamos a encontrarnos, hermanos, por ahí ahora una metáfora diferente a lo que hemos estado analizando en los últimos versículos, hermano. Entonces debemos de recordar, en cierta forma, en cierta manera, que, hermanos, esta parte de la escritura que vamos a estudiar hoy habla acerca, o hablará todo el capítulo 11, les vuelvo a repetir, de una manera rápida acerca de una renuncia. Y cuando hablamos de renuncia, es que vamos a dejar en cierta forma algo. En este caso, Dios, hermanos, va a dejar algo. En este caso, ¿qué es? A su pueblo. ¿Por qué? Por la situación en la que el pueblo, hermanos, estará o estaba viviendo, ¿verdad? Entonces, he aquí un poquito acerca de la introducción, hermanos, que estaremos nosotros analizando. Un poquito acerca de la introducción, hermanos, de esta hora. Ahí lo tenemos en la introducción, ¿verdad? Para poderla leer de mejor manera, ¿verdad? El libro de Oseas, en general, hermanos, en general, todo el libro, hasta el momento, todo lo que hemos estudiado, pero más el presente capítulo en particular, es un relato de amor no correspondido. Nota, hermano, es un relato de amor, ¿cómo dijimos? No correspondido. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no es un relato de amor no correspondido? ¿Alguien se acuerda la similitud que hemos tenido, hermanos, hasta el momento? Porque no hay obediencia. Muy bien, pero estamos hablando, hermanos, de un relato de amor cual no es correspondido. ¿Por qué? Acuérdese que es clase, hermano. Muy bien. Ok, pero en el libro en especial hay un relato de amor. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un relato de amor, hermanos. ¿Cuál es ese relato de amor? ¿No se acuerdan? Nos regresamos a todo el estudio para atrás, hermano. ¿No se acuerdan del relato de amor? No, nadie se acuerda. Se nos pasó de noche, hermanos, el estudio del todo el libro. ¿Qué? Ahí hay un relato de amor, ¿no se acuerdan? ¿Entre quién? Entre Dios y ¿quién más? ¿No? ¿Quién da más? Hasta me tengo que rascar, hermanos, porque entre Dios y por su pueblo, hermanos. Hay un relato de amor. Hace una comparación el profeta entre Dios y una mujer que se dio a la prostitución, hermano. Dios, un hombre enamorado, tipificando a Oseas, porque acuérdense que a Oseas se le mandó buscar a esta mujer, ¿verdad? A una mujer que se prostituyó. Entonces, en ese relato de amor, tenemos, hermanos, a nuestro Dios y tenemos a quién más, al pueblo de Israel. Lo tenemos en especial en los dos. En ese relato de amor no correspondido, tenemos a aquel que amaba y que ama a la mujer, pero la mujer se dio, hermanos, a la prostitución.
Y ahí explicamos, desde el capítulo 1, qué era la prostitución. ¿Por qué Dios, hermanos, tipificó esta situación de esta manera? ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios, hermanos, ejemplificó esto? ¿Verdad? Bueno. Dios, hermanos, amó a Israel. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con Israel? Israel no amó ¿a quién? A Dios. Hermano, usted que ha tenido una relación de amor, llámese noviazgo, llámese esposo o esposa, que su amor no fuera correspondido, hermano, la situación fuera terrorífica y sería, sentimentalmente hablando, sería feo, hermano. Bueno, a Dios así se encontraba con su pueblo. Claro, exactamente, era lo mismo, ¿verdad? En los primeros capítulos del libro, hermanos, las imágenes se basan en una relación matrimonial. Fíjese bien, ¿en qué se basa, hermanos? En una relación que estamos diciendo ahí, en una relación matrimonial. En una relación matrimonial, hermanos, ¿cuántos intervienen? ¿Cuántas personas? Dos. ¿Por qué se le llama matrimonio? ¿Se ha preguntado usted? ¿Sí, hermana? Muy bien. Matrimonio. No puede intervenir humanamente hablando un tercero, ¿no? Porque de lo contrario, entonces, ya hay un compartimiento de qué? De lo que está aquí. Ya hay un compartimiento de qué? De una relación. Ahora, note bien esa palabra. ¿Qué significa esta palabra, hermano? Estamos en la introducción del capítulo 11. Aunque todo esto ya lo hemos visto, hoy en el capítulo 11, Oseas nos va a introducir a otra metáfora, hermano. Pero estamos recordando un poquito acerca de lo que hemos visto con anterioridad. ¿Qué significa la palabra relación, hermano? ¿Qué da a entender con la palabra relación? ¿Qué es la palabra relación? Unión, comunión. ¿Qué más? Estamos hablando ahorita, dijimos que el matrimonio se compone de dos personas. ¿Perdón? Unidad. Muy bien. Eso es, hermano. En una relación matrimonial, que aunque están dos, ¿qué cree? ¿Qué dijo el Señor? Porque ya no serán dos, sino será una sola carne. Porque hay una unificación. Esto no lo había, hermanos, entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no quiso, no. Porque la esposa quebrantó esa relación y se fue en pos de la prostitución. Y sabemos a qué nos referimos, hermano. Cuando hablamos de la prostitución, sabemos a qué se refiere Oseas. Se refiere que se dio a los Baales, hermano. Bueno, todo esto ya lo hemos visto. Dios era el esposo amante e Israel era la esposa infiel. Dios amaba a su pueblo, hermanos. Tanto lo amaba que aún todas esas situaciones las perdonó Dios. Pero el esposo, la esposa, hermanos, seguía siendo infiel. En este capítulo número 11, vamos a trasladarnos a la relación, fíjese ahora, hermanos, a otra relación, hermano. Nos vamos a trasladar a otra relación. ¿Cuál es esa relación? Ahí dice, hermano, ¿le está leyendo usted ahí al frente? ¿Cuál es esa relación? La relación entre ¿qué? Entre padre e hijo. ¿Cuál es nuestra relación, hermanos, que tenemos nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo llevamos nuestra relación con nuestros hijos? ¿Has cometido el grave error de decirle a tu hijo que tú eres su amigo? Porque muchos han cometido ese error, man, de decirle a los hijos, no me veas como tu padre, mírame como ¿quién? Como un amigo. Ese es un grave error, hermanos, de decirle a los hijos que nos vean como sus amigos. Porque no somos sus amigos, porque somos sus padres, hermanos. Y por tal nos tienen que respetar
y se tienen que sujetar a la voluntad que nosotros hagamos, ¿sí o no? No somos sus amigos, somos sus padres. Bueno, entonces, hablando acerca de una relación, hermano, hablando acerca de la relación entre padres e hijos, yo le quiero preguntar, aquí cabe una pregunta, hermanos, muy importante. ¿Cómo se lleva una relación entre padres e hijos? Estoy hablando en sentido masculino, si el papá, ahorita estamos dejando a un lado a la mamá, ¿verdad? Por la simbología. ¿Cómo se lleva a cabo una relación entre un padre y un hijo? ¿Cómo debería de llevarse? Fíjese, 3 cosas que acaba de mencionar el hermano. ¿Cuáles fueron? Instrucción, disciplina y respeto. 3, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, en la introducción tenemos una. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermano? No se me duerma, ahí está. ¿Cómo debe llevarse una relación entre padre e hijo? Claro, las 3 que comentó el hermano son esenciales, muy importantes. Pero tiene que ser una relación amorosa. Una relación de amor entre ambos. Porque si no existe el amor, no va a fluir el respeto entre ambos. ¿Por qué los padres abandonan a sus hijos? Estoy hablando de sentido masculino, ¿verdad? ¿Por qué los padres abandonan a sus hijos? ¿Por qué? Porque no los aman, hermanos. Porque no los aman, esa es la realidad. No es porque no puedan, no es porque no los aman, por eso los abandonan. Entonces, la primera parte de una relación entre padre e hijo, se necesita amor. ¿Por qué el hijo abandona al padre? Porque el padre ya es viejo, ¿verdad? Ya es grande de edad. ¿Y por qué los hijos los abandonan? La excusa de siempre es, hermano, lo que pasa es que yo no tengo. Despiértese, hermano. Yo no tengo tiempo. Tengo que trabajar mucho y estoy estudiando y estoy. ¿Ha visto cuántos casos de abandono de adultos mayores, hermanos, han sucedido a nuestro alrededor? Muchos. Donde los hijos abandonan a quién, a sus padres, pero ¿por qué? ¿Por qué los hijos abandonan a los padres? Porque también no hay amor, hermanos. No hay amor. Entonces, en esta situación está pasando y pasó lo mismo. No existía el amor del hijo de Israel. ¿Hacia quién? Hacia ese padre. Israel, ¿quién era? ¿El hijo qué? Desobediente. El hijo rebelde, hermanos. El hijo aquel que estaba en rebeldía. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra rebeldía? ¿A poco usted nunca fue rebelde? Hasta hicieron una canción y soy rebelde. No, hermano, nunca fue rebelde en su juventud. Si no lo fue, qué bueno, ¿verdad? Pero yo creo que el 90% de los jóvenes pasan a esa etapa. Pero bueno, escuchamos la palabra rebelde. Pero, muy bien. ¿Qué más nos viene a la mente con la palabra rebelde? Mañoso. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Rebelde. La rebeldía es una expresión, ¿verdad?, de una persona por falta de amor a veces. ¿Ok? Porque no sabe expresar su amor. Muy bien. Quiere llevar la contra del otro. Cuando hablamos acerca de gobiernos, hermanos, ¿verdad? Dicen, oye, aquel es bien rebelde contra el gobierno. ¿Qué estamos dando a entender? Que va en contra. Cuando hablamos de la palabra rebeldía, es una palabra que va en contra de. En este caso, los hijos van en contra de los padres. En este caso, el pueblo de Israel iba en contra de Dios, hermanos. Porque Dios
había introducido, había enseñado por medio de Moisés en Éxodo capítulo, a ver, usted me va a decir qué capítulo. No tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Dónde está Éxodo capítulo? Muy bien, ¿verdad? Ciertamente Dios, hermanos, les había dado instrucción, ¿sí o no? Pero el pueblo le llevó la contra a Dios. ¿Y qué hicieron? Pues lo contrario, hermano. A eso se le llama rebeldía. Hacer lo contrario. Muy bien. Esta parte de Oseas, hermanos, se alterna entre las declaraciones de Dios de su amor por Israel y las descripciones del rechazo de los caminos de Dios por parte de Israel. Esta es la introducción, hermanos, a la que podemos nosotros acceder en este momento. Muy bien. Ahora, podemos titular solamente el versículo 1 de la siguiente manera. Como es hijo amado. Mire la manera en cómo Dios, hermanos, le llama a su pueblo. Cómo Dios, hermanos, aún después de tantas situaciones que ha pasado y ha vivido con el pueblo, fíjese la manera en cómo Dios, hermanos, le llama un hijo amado. ¿Seguía siendo amado por Dios el pueblo? ¿Sigue siendo amado el pueblo en la actualidad por Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Pero sigue siendo el pueblo rebelde contra Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, porque Dios nos manda, porque Dios nos ordena. Dígame una ordenanza de parte de Dios hoy en la era cristiana. Nada más una. No tantas, perdón, hermano. Muy bien, predicar su palabra. ¿Y el pueblo qué hace? ¿Eso no es ir en contra de Dios? Otra, Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de, como algunos tienen por, es una negatividad, o sea, Dios nos está ordenando a que nos congreguemos. ¿Qué hace el pueblo el día de hoy? Es que hay coronavirus, hermano. La excusa maestra, ¿verdad? Ya no es la estafa maestra, ahora es la excusa maestra el coronavirus. Bueno, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hermano, antes de entrar al estudio de lo demás que estamos analizando ahí, fíjate lo que dice ahí acerca de la palabra muchacho. La mayoría de nosotros hemos pasado ese proceso de nuestros hijos de bebés a niños, de niños a adolescentes y de adolescentes. ¿A qué? Pues a muchachos, ¿no? Y cuando hablas de muchachos, ¿de qué hablamos? Símbolo de juventud, pero también símbolo de inmadurez, inexperiencia. Que aunque cuando uno está joven, uno se cree el más sabio del mundo, hermano, ¿eh? Eso que ni qué. Cuando uno es joven, uno piensa que hasta es más conocedor que el papá. No, mi papá no sabe, yo soy el mero mero, ¿verdad? Pero bueno, hablar de juventud es símbolo de inmadurez. Hermano, pero tú esperas que tu hijo madure, ¿sí o no? ¿Tú esperas que tus hijos lleguen a la madurez, sí o no? Claro, eso esperaba Dios del pueblo, hermanos. ¿Pero qué pasó? No lo hizo. El Señor le suplicó a Israel, hermanos, que aprendieran de su historia con Él. Israel es representado, hermanos, como un muchacho. Fíjese, la palabra hebrea utilizada aquí está esta palabrita en color, ¿qué será? Independiente, morado, ¿verdad? Ahí está esa palabrita. Esta palabrita se pronuncia como Nahar. Nahar, esa palabra es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque quiere decir chico o joven y sugiere falta ¿de qué, hermano? ¿Está siguiendo ahí? Falta de madurez. Y claro, por segunda, pues si no tiene madurez, pues no tiene conocimiento, el joven, el muchacho, ¿verdad? A eso se refiere la palabra griega, la palabra hebrea, perdón, Nahar. Falta de madurez, similar a la impotencia, la incapacidad para soportar las responsabilidades de la edad adulta. Así que ningún joven tiene la capacidad, hermanos. Note, qué importante es esto. Qué importante es esto.
los jóvenes no tienen la capacidad para la responsabilidad. ¿De qué? De la edad adulta. Híjole, hermano, qué importante es eso, ¿eh? Padres de familia, aquí tenemos una responsabilidad hoy. Porque sabe usted que hoy más que nunca las niñas están procreando niños. ¿Sí, hermano, o no? De repente, oye, pues la niña de 14 años ya está ¿qué? ¿Ya está qué, hermano? Embarazada. Esa niña de 14 años tendrá la capacidad, hermanos, para soportar esa responsabilidad. ¿Sí o no? No. No tiene la capacidad para soportar la responsabilidad de la edad adulta. Por eso, esas niñas que están criando niños, bueno, por decir criarlos, ¿verdad? Porque nomás los trajeron al mundo. Esa criatura en la vida no va a hacer nada, hermanos. Nada así de fácil. De la misma manera, Israel, hermanos, como muchacho tenía la incapacidad para soportar la responsabilidad. No podía, porque aún seguía siendo muchacho. No podía soportar situaciones de adultos. Por eso los niños, los jóvenes tienen que vivir su etapa, hermanos. Como veo yo a veces, hermanos, situaciones donde los papás tuvieron un hijo y por ahí dijeron, ¿verdad? Que por la cuarentena, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero por la cuarentena, según los expertos, van a aumentar los casos de mujeres embarazadas. Y eso es lo que dicen. A mí me da, no sé qué decir, ¿verdad? Pero que no deseaban quedar embarazadas. Pues si no deseas quedarte embarazada, pues ¿qué? ¿A poco no van a saber, mujeres? ¿Verdad? No, pues yo no sabía. Válgame. No, pues yo no sabía. Entrevistaron a muchas mujeres. Dijo, no, pues es que yo estoy bien deprimida. Porque, pues yo no quería. Yo no quería. Te obligaron, te pusieron una pistola. ¿O qué pasó? Hermanos, esa es una tontería. Discúlpeme la palabra. Pero esa es una tontería decir, yo no sabía. Sí sabías. Sí sabías, ¿verdad? Y por ahí dijeron esta situación, que la población se va a incrementar por la cuestión de la cuarentena. ¿Por qué? Pues bueno, saque usted conclusiones, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, ciertamente, traer una criatura al mundo es responsabilidad, hermano. Y así como el pueblo estaba siendo muchacho, irresponsable, inmaduro, rebelde en contra de la voluntad de Dios. Y fíjese, Dios había llamado a Israel como a su hijo cuando inicialmente libró al pueblo de Egipto. Lo podemos leer en el capítulo 12, verso 9, capítulo 13, verso 14, en Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23. Después de esa liberación, hermanos, en el monte Sinaí, Israel se convirtió en el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta el momento? Dice, ¿cómo es la palabra de Dios, hermanos? Dicen por ahí que no tenemos instrucción para llegar a ser padres ni hijos. Ahí está la instrucción. De una manera indirecta, la palabra de Dios nos está educando para no traer a criaturas al mundo nada más por traerlas, hermano. ¿Verdad? No, pues decíamos ahorita, ¿verdad? Pues es que yo no sabía. Sí sabías. El detalle es que no supiste, en cierta forma, planificar tu familia, ¿verdad? Ya no vivimos en tiempos del porfiriato, en donde, oye, pues la mujer tiene que traer al mundo todos los hijos que sean. No es cierto, hermano, no es cierto, porque para ello hay que educarlos, porque si no los educamos, esos niños se van a convertir en jóvenes y van a ser los próximos ladrones de esta ciudad. Bueno, esto es algo extra bíblico de lo que estamos estudiando. Datos importantes de este versículo, hermanos, del versículo 1 y su interpretación. ¿Qué datos importantes vemos? En el versículo 1 tiene doble significado. El versículo 1 tiene doble significado, hermanos, ya que es presentado como una profecía cumplida en Mateo capítulo 2, versículo 14 al 15.
Este versículo 1 del capítulo 11 del libro de Oseas es presentado como una profecía cumplida en el capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Nadie? Despertando tomó la noche al niño de su madre, que fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien. Acuérdese lo que estamos diciendo. Este es un versículo que tiene doble significado, hermano. Doble aplicación. Ya que es presentado como un profeta, como una profecía, cumplida aquí en Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Y él, ¿quién es él? José, despertando, tomó de noche al niño porque Dios le reveló en sueño que iba a suceder alguna situación ahí. Tomó al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Del que estamos estudiando, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a estudiar un poquito acerca de esta situación, de este doble significado, hermanos. Tanto de lo que Dios aplicó a lo que dijo Oseas para el pueblo, como también lo concerniente a esta profecía. Bien, Mateo hizo referencia, hermanos, a una comparación entre Israel y Cristo. En Éxodo capítulo 4, y vamos a darle lectura, vamos a desempolvar las Biblias, hermanos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 4, versículo 22, hermanos, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 22, Éxodo 4. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermano, vamos a correlacionar o a relacionar todo lo que estamos mencionando, porque es importante ver desde dónde se está mencionando al Cristo, hermanos. Fíjese, desde dónde se está mencionando al Cristo. Aún desde tiempos del Éxodo, desde el momento en el que se le habló a Faraón y le dijo: deja a mi pueblo, porque deja ir a mi hijo que es mi primogénito. ¿Ok? Bueno, Israel fue descrito ante Faraón como ¿quién? Como el primogénito de Dios. Pero note, qué importante es, hermano, que nosotros analicemos esa palabra. ¿Cuál? Esta que estamos mencionando. La palabra primogénito. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante mencionar y mirar y sobre todo analizar lo que significa la palabra primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Muy bien, porque es el que va a tomar el lugar, sí, de la profecía, pero los adversarios de la Biblia, aquellos que no creen que Jesucristo sea Dios, utilizan la palabra primogénito para decir que Cristo es el primer creado, la primer criatura. Fíjese bien lo que dice en Éxodo. Si usted leyó conmigo, Dios le llama al pueblo mi hijo. ¿Mi hijo qué? Primogénito. Si usted busca en un diccionario español, ahí le va a decir que la palabra primogénito significa el primer nacido. ¿Quién es tu primogénito, hermano? En mi caso, mi primogénito, ¿quién es? Alex, porque es el primer hijo que nos nació. Pero esa es, hermanos, en el lenguaje español. ¿Qué significa la palabra primogénito en la palabra del Señor? Muy bien. La palabra primogénito viene del término griego prototokos. ¿Qué? Prototokos. Y esa palabra, hermanos, significa en el griego no el primer nacido,
sino significa la persona más esplendorosa, la persona mayor, la más importante. Por eso en Éxodo dice, Él es mi hijo primogénito. O sea, Él es mi pueblo más importante. ¿A poco no había más pueblos, hermano? Él es el pueblo más importante. Él es el que comanda. Eso es lo que significaba la palabra primogénito, hermanos, en el término griego prototokos, ¿verdad? Bueno. Dios había apartado al pueblo desde su infancia, hermanos, o sea, desde siempre. Y por eso era un pueblo importante. Ahora, cuando Cristo vino al mundo, a Él también se le refiere como ¿quién? Como el primogénito, hermano. Es lo que decíamos ahorita. Y lo podemos corroborar con Hebreos capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. ¿Qué dice? Lectura, hermanos, pero rápido porque el tiempo corre. Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6. Lectura. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Muy bien, entonces ahí encontramos, hermanos, que también Cristo, cuando vino al mundo, se le llamó ¿qué? El primogénito. Y dicen los enemigos de la Biblia, aquellos que les gusta, hermanos, estar escarbando donde no hay nada. Ahí está, ahí dice que Cristo es el primer nacido. Otra vez, cuando introduce, ¿sí, hermano? Bueno, en cierta forma, por el lado, es que volvamos a lo mismo, hermanos. En las palabras, no, la Biblia no la podemos interpretar en el español, porque la Biblia no se escribió en ¿qué? Esta es una traducción. La que usted tiene en sus manos es una traducción, pero la Biblia no se escribió, hermanos, en español. La Biblia, el Nuevo Testamento, a excepción de un libro, todos los libros, a excepción de uno, se escribieron en griego. Hay uno que se escribió en hebreo, hermano. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? El Evangelio de Marcos, hermanos, se escribió en hebreo. Y todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿verdad? Partes de arameo, no todos. Entonces, para poder entender yo qué es el primogénito, tengo que echar mano de la raíz de la palabra, de donde proviene esa palabra. Acuérdese, la palabra prototokos, cuando dice aquí, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, introduce al primogénito, introduce a aquella personalidad que es en Cristo Jesús, Dios encarnado, a esa personalidad, hermanos, importante, la introduce al mundo, según lo que estamos narrando de tanto de lo que dice Oseas como de lo que estamos tratando. Entonces da a entender que desde tiempos del profeta Oseas, hermanos, desde el Éxodo, dice, ¿desde cuándo? Se está profetizando lo que Cristo vendría a hacer. Introducido como el Hijo amado, introducido como el primogénito, o sea, el grande, el todo. Y hasta por ahí, hermanos, encontramos la palabra hebrea para llamarle el Shaddai. ¿Se han oído hablar de esa palabra, no? El Shaddai, el Señor. Entonces, ¿cómo podemos decir que Cristo no es Dios? Si está introducido desde el Antiguo Testamento. Así es, en la deidad. Sí, claro, hermano. ¿Verdad? De manera carnal lo podemos analizar, pero ahorita lo estamos estudiando la forma profunda y espiritual de cómo Dios miró las cosas. Ahora, fíjese lo que dice ahí. Israel fue amenazado de extinción, hermanos, mediante la matanza de todos los hijos lactantes de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes allá en Éxodo capítulo 1, versículo 15, hermanos, al 22? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí han leído el libro del Éxodo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Dios, hermanos, libró
al pueblo de la mortandad, hermanos, de los niños de aquel tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. ¿Cómo fue liberado? ¿Cómo fue, hermanos, que Moisés llegó a ser lo que es, lo que fue? ¿No se acuerdan? Pues léanlo, hermano, abran la Biblia, desempólvela. Ahí en Éxodo capítulo 1, verso 15 al 22. ¿Qué sucedió ahí? ¿Sí? La orden de Faraón fue a las parteras: toda mujer que dé a luz un varón. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Faraón dio esa orden? Porque le diré, tenían miedo, Faraón le tenía miedo al pueblo. Hoy ya son muchos. Tiene soldados, tiene valientes, tiene... ¿Sabes qué? Todo varón que nace, que va a nacer, muerte. Y Dios, hermanos, utilizó a Moisés. Moisés es un tipo de Cristo, hermanos. Acuérdese que en la hermenéutica, en la interpretación bíblica, usamos el tipo y antitipo, la luz y la sombra. Moisés, hermanos, es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque de la misma manera, Cristo fue amenazado por medio de Herodes. ¿Sí se acuerda, hermano? ¿Sí? Mateo capítulo 2, verso 13 al 16. Se hizo un llamado, se hizo una orden. También, hermanos, ¿para qué? Para matar, hermanos, ¿a quiénes? A los infantes. Y sin embargo, de la misma forma como Moisés, hermanos, fue liberado, fue cuidado por Dios, y hasta la mismísima hija de Faraón fue quien lo crió, ¿verdad? En cierta manera, así sucedió con Cristo. Todo va a encajar. Entonces, ¿es una casualidad? ¿Es una casualidad que todo ello se haya cumplido en Cristo? No, hermanos, no es casualidad. Es porque Cristo es Dios, hermanos. Todo le pese a quién, a quien le pese, ¿verdad? Otra característica interesante de este versículo es que Dios, hermanos, no dijo que llamaría a su hijo Israel fuera de Egipto debido a la justicia de ese hijo. Más bien, llamó a su hijo porque ¿qué? Porque le amaba. Israel se convirtió en pueblo, hermanos, de Dios gracias a ¿qué? Al amor, a la misericordia, a la compasión y a la gracia de quién. Yo le quiero preguntar en esta mañana, hermanos. ¿No es lo mismo? ¿No hemos sido llamados su pueblo, hermanos, hoy nosotros, por su amor, por su misericordia, por su compasión y gracia? ¿Sí o no, hermano? ¿O será que yo soy bien cuerda, verdad? Yo soy bien inteligente, que gracias a mí podemos ser pueblo? No, somos simples mortales, hermano. Somos un pedazo de lodo. No somos eso. Mira ahorita cómo anda el mundo, hermanos, cómo nos trae un virus microscópico. No somos nada. Entonces, somos privilegiados. Y eso deberíamos de guardarlo en nuestra mente, hermano. Somos privilegiados al ser su pueblo. ¿Por qué? Porque gracias a su amor, a su misericordia, a su compasión y su gracia, somos su pueblo. Que aún siendo nosotros, Cristo aún así, hermano, murió por nosotros. ¿Quién era culpable? Yo. Y sin embargo, Cristo quiso ir a la cruz, hermanos. Quiso ir a la cruz, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta del verso 1 para pasar al verso 2, hermanos? Casi es tiempo de terminar la clase en esta
¿Mañana alguna pregunta? ¿No? No, sí, están tremendos, hermano. Les pregunto yo, a ver, ¿de qué hablamos en el versículo 1? Manera general. Nada. Muy bien. No, entonces sí aprendieron, ¿verdad? Bueno, ahora hermanos, en estos siguientes versículos vamos a hablar del verso 2 al 4. Vamos a hablar acerca de la rebeldía de ese hijo. Hermano, puede usted tomar nota a quienes aún todavía tienen a sus hijos chiquitos. Esto les va a servir como consejo para ustedes, ¿verdad? A quienes ya la regamos por no haber estudiado la palabra de Dios y ahora ya nuestros hijos están jóvenes, vamos a pagar una factura, hermanos. Sí. Ustedes, hermanos, que tienen hijos pequeños, esta parte de la escritura les va a servir demasiado, ¿verdad? Y también a nosotros, quienes aún todavía tenemos a nuestros hijos en la casa, hermano. Una vez que ellos salen de casa, ¿qué? Pues ya, ellos hicieron su vida, ¿verdad? Y es responsabilidad ya de ellos. Mientras estén en nuestro hogar, así estén bigotones, ¿verdad? ¿Van a vivir bajo qué? Bajo mis reglas. Bueno, aquí vamos a introducirnos a esa rebeldía que vivió, hermanos, Israel. Vamos a darle lectura al verso 2. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Hermanos, es importante notar esta situación y lo vuelvo a repetir. Para eso estamos estudiando el libro del profeta Oseas. ¿Para qué? Dice Pablo a los Corintios. Para que lo que ellos hicieron nosotros, ¿qué? No lo hagamos. Esta parte de la escritura nos ayuda, hermanos, a comprender cosas de la vida cotidiana. No quiero culpar a Dios, hermanos, en este sentido, porque Dios no es culpable. Pero en el ámbito familiar, sí somos culpables de una situación. ¿Cuál? Ahí le va. Acaba de nacer un niño de nosotros. Es un ejemplo, no vaya a pensar que así es. Es bebé. ¿Usted puede gobernar un bebé, hermano? ¿No? No, pues ahora entiendo por qué hay tantos delincuentes, hermano. Sí. Dijo una vez un hermano que ya duerme en el Señor. Oye, hermano, ¿y por qué no le das unas buenas? Pues bebé. Dice, no, yo a mi niño desde que nació le di sus buenas para que se calmara. Sí se puede gobernar un bebé, hermano. Y se debe gobernar a un bebé. Crece el niño. Ahora ya es niño. ¿Le va a dejar hacer usted lo que quiera? O los psicólogos le llaman hoy, es que el niño es hiperactivo. Esa palabra ni siquiera existía, hermanos, en la Real Academia Española. La tuvieron que introducir gracias a los psicólogos. Porque el niño es. Dígalo, el niño es. ¿Qué es ser hiperactivo? Inquieto. ¿Sabe por qué el niño es hiperactivo? Que el niño está llamando la atención. Esa es una de las respuestas dadas, hermano. El niño está llamando la atención. Te está diciendo, hey, voltéame a ver. La mamá está en el internet. El papá anda con los amigos. Trabajo, borracheras, amigos. La mamá anda de chismosa con las vecinas. El niño va creciendo. Y viene la rebeldía. Hermanos, no quiero decir que aquí estamos culpando a Dios. Pónganme esa debida atención, ¿verdad? Simplemente lo estoy ejemplificando para que saquemos una enseñanza en la vida diaria de nosotros. Ya es joven. Y de repente ese joven llegó a tu casa con un aparatito como el que yo tengo aquí. Y el muchacho no trabaja. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué le dirías? Esos aparatitos no cuestan 5,000 pesos, hermano. ¿Qué le dirías? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy diciendo esto? Mira lo que dice ahí. Cuando más yo le qué. ¿Yo le qué? Le llamaba, ¿qué hacía el pueblo? Hermano, si no le pones atención a tu niño ahorita, no te quejes el día de mañana que esté grande y le quieras jalar las orejas. Porque cuando ya esté grande va a ser demasiado tarde.
Así que jálale las orejas ahorita, no importa que te eche el DIF, lo bueno es que está cerrado ahorita, hermano. ¿Verdad? Ahorita es el tiempo de que lo disciplines. Ahorita el psicólogo es el cinturón, hermano. ¿Alguien se traumó porque su papá, su mamá le pegó con el cinturón? Yo no, hermano, al contrario me ayudó. No, no le pegues porque se trauma. Y si el niño te han dicho que es hiperactivo, ponle atención. Porque entonces, si ahorita no lo tomas en cuenta, cuando esté adulto, tú lo vas a llamar y entonces ¿él qué va a hacer? Fíjese, en Facebook compartieron ahí alguien y esto es para ejemplificar, una diapositiva, hermanos, donde el niño le dice al predicador, ¿verdad? Su papá, el predicador, y le dice, papá, tengo una duda. No, mijo, ahorita no, porque estoy preparando un sermón. Papá, tengo una duda, ya más grandecito. No, mijo, ahorita no, porque voy a ir a visitar a unos hermanos. Ya está más grande el niño. Papá, tengo una duda. No, hijo, no puedo porque voy a ir a predicar a tal parte. Y luego ya ponen una diapositiva donde el niño trae arete, donde está fumando, está tatuado, y el papá le dice, ¿por qué? Y el niño le contesta, pues porque tú nunca tuviste tiempo para mí. ¿Es o no es real? Ya quieres corregir ya cuando tiene 20 años, no se puede, hermano. Es un ejemplo, ¿verdad? No crea que es el caso, solamente lo tomé como enseñanza para nosotros. Desde ahorita, hermanos, desde que el niño está en el vientre te escucha, desde que el niño está y está comprobado científicamente, no es algo sacado de Facebook, hermano, ¿verdad? No es como los que andaban, el otro día andaban por ahí una camionetilla vendiendo gotas que para la carnosidad y no te operes de los ojos, unas gotas, por favor, hermano. No está comprobado eso científicamente. No, sí, hermano, quita la carnosidad. Unas gotas que te valen 20 pesos van a quitar la carnosidad. Por favor, hermano. Entonces, lo que yo le estoy diciendo está comprobado científicamente. El niño escucha desde que está en el vientre. Desde ahí, hermano, desde ahí comienza, ¿qué? La disciplina, a jalarle las orejitas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que él forme su familia. Hasta que él ya forme su familia, y aún así tú tienes el deber de ¿qué? De reprenderlo cuando se encuentra mal. Entonces, cuando más Dios les llamaba a este pueblo, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Qué son los sahumerios, hermano? Bueno, ahorita lo vamos a ver de manera rápida. A pesar del comienzo favorable de la nación, independientemente del amor, hermanos, que el Señor le había mostrado, la ingrata nación de Israel se alejó ¿de quién? De Dios, hermanos. Cuanto más los llamaba nuestro Dios, ¿a qué los llamaba? A que se arrepintieran. Más se alejaban. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Ahí están los Baales. ¿Sí saben lo que ofrecían a los Baales? Mire ahí lo que está, hermano. Los brazos de Baal estaban al rojo vivo y ahí ofrecían a los hijos. Yo le pregunto, ¿usted lo haría? Yo no, hermano. A eso se le llama fanatismo. Pero lo hacían. Dios les había no, Dios no les pedía ese tipo de sacrificios. Pero estos hombres iban más allá, hermanos, por rebeldes, por llevar siempre la contraria ¿de quién? ¿Contra quién? De Dios, hermanos. Entonces, el pasaje hace referencia al incidente de Baalpeor en Números capítulo 25, hermanos, o alguna situación similar allá en Canaán. Su interpretación, por lo tanto, es la siguiente: cuanto más ellos, o sea, las hijas de Moab o los cananeos, les llamaban a los israelitas, más ellos, ¿quiénes? Los israelitas, se alejaban de mí, o sea, de Dios. Aún así, hermanos, la esencia de la descripción es un claro y rebelde alejamiento de Dios. Los israelitas, hermanos, se apartaron de Dios con sus prácticas idolátricas. La historia está repleta de relatos, hermanos, de su adoración a dioses falsos, sacrificando a los Baales y ofreciendo sahumerios a los ídolos, haciendo así quebrantar dos de las reglas más básicas del pacto en el que ellos vivían. ¿Cuáles eran esas dos reglas, hermanos? Básicas. No te inclinarás, ni tendrás dioses. No lo sabían. No estaba escrito en las tablas de piedra, hermano.
Entonces, no sabemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, ¿no? No sabemos que el dejarnos de recongregar es pecado. No sabemos que el dejar de ofrendar y el dejar de hacer los 5 actos de adoración es pecado. No sabemos. ¿No está escrito, hermanos, en la palabra del Señor? ¿Sí o no? Le pregunto entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque seguimos teniendo rebeldía. ¿Contra quién? Contra Dios. Conclusión. ¿Qué eran los sahumerios? Le pregunto. ¿Alguien tiene una idea? Ahí está un ejemplo de sahumerio, hermano. El sahumerio, aquí tenemos la palabra hebrea, katar, y esta palabra significa ofrecer incienso sacrificial. Ese aroma apestoso. ¿A quién le gusta el incienso? A mí no me gusta, hermanos, el incienso, huele re feo, ¿verdad? Pero esta gente agarraba puños de incienso y lo quemaba, hermanos. ¿Para quién? Para los Baales. ¿Se había pedido que se ofreciera incienso a Dios, hermanos? ¿Sí o no? ¿Y a quién se lo ofrecieron? A los Baales. Hermano, vamos a ver lo siguiente en la próxima semana, pero me quiero adelantar un poquito. ¿Qué les has dado a tus hijos? ¿Les has dado techo? ¿Comida? ¿Les has dado vestimenta? ¿Cuánto te has sacrificado, hermanos, para que ellos sean profesionistas? ¿Te has dejado de comprar tu calzado por dárselo a ellos? ¿Cuánto te has sacrificado por ellos? Es una pregunta para que usted la conteste. ¿Cuánto? Yo creo que mucho, ¿no? ¿No? ¿Se ha quitado usted el pan de la boca por dárselo a su hijo? En estos días me conmovió, hermanos, una historia de una persona del Carmen, Nuevo León. Una señora que se puso a cambiar ropa, hermanos, no a vender, a cambiar ropa por pañales y leche. Y la historia era que el niño, que tiene un niño chiquitito, le llevaron galletas. Y ese niño pensó en su mamá y le quiso dar galletas. La mamá traía un hambre de esas de que la tripa gorda se anda comiendo a la flaca. Y la mamá no quiso agarrarle galletas para que el niño comiera. Y luego tienen otro niño, hermanos, que tiene problemas usa colostomía, tiene una colostomía. O sea que no hace del baño normal, sino que en una bolsita. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque como padres nos sacrificamos tanto por los hijos. Pero cuando ellos crecieran, ¿qué esperas de ellos, hermano? No me vaya a decir que no, yo espero que mi hijo me saque de pobre. No, hermano, por favor. Porque le va a pasar lo que a un hermano, ¿verdad? ¿Hicieron? Claro. No vamos a esperar que me saque de pobre y que me compre una camioneta y un trocón. No, espérame. Pero si tú los educaste bien, acuérdese, eso va a venir ¿por qué? Por añadidura. Sin que tú lo esperes ni lo pidas. ¿O no, hermanos? Porque si no te va a pasar como un hermano que le dijo la mujer, la hija de él, la mayor, cuando graduó de ingeniería industrial, le dijo, papá, ya recibí mi primer cheque, llévame a la mejor joyería de Nuevo León. A ver, escoge un reloj. ¡Hala! Me voy a regalar un Rolex. Mira, hija, está este. ¿Cómo ves? Le va a gustar a tal persona. Era el novio. Ahí está, ya ves. No hay que esperar nada, pero, hermano, a lo que voy en lo siguiente, porque lo vamos a ver en los siguientes versículos. Ya le diste comida, le diste techo, lo calzaste, lo educaste, le diste estudio, ya es ingeniero, ya es arquitecto, es abogado, es licenciado. ¿Qué esperarías tú de él? O de ella. ¿Qué esperarías, hermano? Nada. Oh, qué bueno que no espera nada. Yo esperaría, hermanos, que fueran ¿qué? Agradecidos. Gracias, papá. Mamá, gracias. ¿No? Pero ¿qué sentirías si tu hijo, después de que le diste todo, fuera ingrato?
que ni siquiera se para a tu casa, ni siquiera te llama, no por el lado material, déjalo material, ni siquiera se acuerda que tienen padres. ¿Sabe dónde pasa eso seguido? Allá en los United States. Muchos se van y se olvidan que aquí en México dejaron a quienes, a sus padres. A eso se le llaman hijos ingratos. Hermanos, lo mismo pasó con el pueblo. Dios los alimentó. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Quién los alimentó? ¿Trabajaban? No, hombre, eran bien arrastrados. ¿Quién los alimentó? ¿Quién los calzó? ¿Quién les dio vivienda? Y al final de cuentas, ¿para dónde jalaron? ¿Para dónde se fueron? A los vales, hermano. Entonces, note, decimos, hermano, no, yo no sé, yo no nací con una instrucción para ser padre. No, no nacimos, pero mírela. Aún en el libro del profeta Oseas está, para que nosotros le digamos a nuestros hijos, mi hijo, sea agradecido. Y quienes tenemos todavía a nuestros padres, todavía vivos, hay que ser ¿qué? Agradecidos. Me haya dado lo que me haya dado, hermano, aunque me haya dado puro kinder, a lo mejor es lo único que podían. Hay que ser agradecidos. Hay que ser recíprocos. Bueno, ya me dieron, ¿ahora qué? Yo voy a dar. No solo en el ámbito económico, hermanos, en el amor, la atención y estar al pendiente. ¿Alguna pregunta, comentario que hacer, hermanos, en esta hora? ¿No? Hombre, yo le digo, hermano, que están tremendos, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. ¿Quién sigue? Hermano Fidel, un canto, hermano.